Buenas, el Señor les bendiga grandemente. Quiero compartir hoy una palabra muy hermosa que está en los Salmos, una porción del Salmo 32 y otra porción del Salmo 51. Dice el Salmo 32, Salmo capítulo 32, versículo 4: Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Lo interesante de esa palabra fue que fue escrita por el rey David. El Espíritu Santo lo inspiró a escribir la palabra, porque toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y el rey David escribió esta palabra, y este salmo, tanto el 32 como el 51 y algunos otros, fueron escritos por el rey David, pero en particular este 32 y el Salmo 51 fueron escritos por el rey David después de un año donde él cometió un pecado muy grande. Mire, escuchamos hablar del rey David y claro, su historia es fabulosa, el que venció a Goliat, el que libertó al pueblo de Israel, el que unió al pueblo de Israel, el que unió las 12 tribus de Israel y se las entregó a su hijo Salomón, unidas, un pueblo unido. Pero la palabra de Dios, así como está escrito todo lo bueno de los hombres, también no deja pasar la parte negra de los hombres. Y hay un capítulo que es la parte negra de David, que es cuando David comete ese errorcito de tomar a Betsabé, que era esposa de Urías, y la toma por mujer. Era la mujer de Urías, y la toma por mujer. Y David se hizo ahí como que si Dios nos hubiera dado cuenta, y pasó un año largo, y él se hacía como el que no había hecho nada, pero Dios todo lo sabía, porque fue un pecado grande. Tomó la mujer de un hombre, dice la palabra que él se levantó a eso de las 3 de la tarde, estaba relajado espiritualmente, mientras que el pueblo de Israel estaba en guerra, el general Joab a cargo, y David siempre iba y esa vez no estaba yendo. Y se levantó y miró por el terrado, él vivía en una parte alta, y miró y vio una mujer bañándose a lo lejos. Y claro, como estaba relajado espiritualmente, la mandó a llamar, y como era el rey, la tomó por mujer. Y cuando Betsabé resultó en embarazo, y se lo hizo saber a él, entonces él mandó a llamar a Urías, que estaba en el frente de batalla, y lo embriagó para que fuera y tuviera relación con Betsabé. Y Dios no permitió que Urías hiciera esto. Y Urías no lo hizo. Dijo: mi señor, ¿cómo voy yo a hacer tal cosa cuando todo el ejército está en el frente de batalla? Y no quiso. Entonces, ya que hizo David, lo mandó con una carta. En ese tiempo nadie abría las cartas, y lo mandó con una carta, y en la carta le mandó al general Joab, y le decía que lo pusiera al frente de batalla, donde arrecia la guerra, donde está más dura la guerra. Mejor dicho, lo mandó a matar. Lo puso en el frente de batalla. El general Joab recibió la carta y lo puso en frente de batalla y se murió. O sea que mire el pecado de David, violó prácticamente los 10 mandamientos. Entonces David por un año cayó este pecado, o sea, no lo confesó, estuvo ahí como si no hubiera pasado nada. Pero después de un año empezó a darse cuenta, porque fue confrontado por el profeta Natán. Dios le envió al profeta Natán a confrontarlo. El profeta Natán llegó y le dijo: mi señor, si palabra más palabra menos, mi señor, si a un vecino le llegara una visita, a uno de tus vecinos, y él, para atender la visita, cogiera de las corderitas de otros vecinos, sabiendo que él tiene, y cogiera de las otras. Y entonces David dijo: ese debe morir. Y el profeta Natán le dijo: pues eso eres tú hiciste eso. Y David mismo sintió el peso del pecado encima. Ahora él ha dicho: Dios perdonará tu pecado. Él ha perdonado tu pecado, porque David se arrepintió inmediatamente. Pero esto traerá consecuencias. Esta es otra cosa que nos enseña la palabra: el pecado trae consecuencias. Dios lo perdonó, pero venía consecuencias. Su reino iba a ser dividido, sus hijos iban a volver contra sus propias esposas, sus hijos iban a levantar contra él, y esto pasó tal cual. Pero entonces, después de un año, él dice así: mientras callé, o sea, mientras que no confesó su pecado,
mientras que se quedó quietecito con el pecado ahí como si no hubiera pasado nada. Se envejecieron mis huesos, o sea, su salud era deplorable, empezó su salud a menguar. Dice, en mi gemir todo el día. O sea, ese año largo para David, sin confesar el pecado ante Dios, eran días de gemido. Y mire este 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mire, Dios al que ama corrige. Entonces Dios no le dejaba tener paz. O sea, ya no estaba el Espíritu Santo sobre David. Porque día y de noche, dice el 4, se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en secadas de verano. O sea, todo era sequedad, todo era seco en la vida de David espiritualmente. No tenía paz, no tenía sosiego. Pero lo bonito del rey David es que él tiene un arrepentimiento genuino. A él le dolió haberle fallado a Dios. Muchos fallan y no les duele fallar, a ellos no se les da nada. Por eso Dios le dice a grandes hombres de la Biblia, mucho después de que David muere, le dice, si anduvieres como anduvo mi siervo David. Ahora muchos podrían decir, sí, pero David hizo esto y esto y esto. Sí, pero a Dios le agradó la forma como David se arrepintió. Y quiero mostrarles el Salmo 51, que es un salmo que también le escribió después de este pecado que él tuvo. Y es hermoso como David se arrepiente. Esto nos lleva a nosotros a hacerlo a sí mismo. Entonces dice el Salmo 51 desde el 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, él decía, Señor, es que tu misericordia es grande. La multitud de tus piedades es grande, entonces tú puedes borrar mis rebeliones. Y él lo creía, y él le decía así, en el 2. Salmo 51, 2. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Qué bendición como oraba él. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tenemos que pedirle al Señor esto. Podemos coger este salmo y tomarlo para nosotros y de hacer esta oración. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David decía, yo sé que soy un hombre rebelde y las conozco y sé que mi pecado está siempre delante de mí. Mire, nadie puede decir que el pecado no está siempre delante de nosotros. De hecho, diariamente debemos decir al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, perdóname por fallarte, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire, el versículo 4 dice, contra ti, y que contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pecamos es contra Dios, contra Él pecado, y cuando hacemos lo malo, lo hacemos delante de los ojos de Él. Es contra Dios que pecamos. Por eso dice la palabra, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Es reconocer el pecado a Dios. No necesitamos un mediador. Usted con postrarse de todo su corazón y humillarse y decirle, Señor, perdona mi pecado, límpiame. Dios escucha tu pecado. No necesita ir ante nadie a confesar el pecado, que tiene que confesárselo a Dios directamente. Mire, la palabra lo dice. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Y David dice en el 5, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos con el pecado original. Todos venimos con el pecado de Adán y Eva. Apenas nacemos. Y él aquí lo reconoce. Y este versículo 10, para él el 51:10, Salmo 51:10, dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón que te agrade y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, que tengamos un espíritu correcto dentro de nosotros para poder que el Espíritu de Dios pueda venir a nosotros y podamos tener esa comunión con el Padre Celestial. O sea, mi espíritu por medio del Espíritu Santo, vamos a tener la comunión con el Padre Celestial. Y este 11 es hermoso y podemos orar. Usted lo puede orar, puede abrir la palabra y orarla. Le dice, no me eches delante de ti. Dice, Señor, no me eches delante de ti por mi pecado. Mire, Él escucha nuestro pecado, Dios escucha nuestro pecado. Él escucha la oración que hacemos cuando confesamos nuestro pecado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
decirle, Señor, que tu Espíritu Santo no se vaya de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, que siempre esté conmigo, redarguyéndome, enseñándome, recordándome, haciéndome meditar. Y ya mire este 12, David dice, devuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu no me sustento. O sea, David dice, ese gozo que yo tenía hace un año atrás, antes de haber pecado, devuélvemelo. Nosotros podemos decirle al Señor, Señor, devuélveme el gozo, hoy te confieso mis pecados, te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy pecador y devuélveme el gozo de tu salvación. ¡Qué bendición! El gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira, la palabra dice que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, se contrista y es una persona, no como dicen algunas sectas que es una fuerza. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y es el que está en la tierra. Jesucristo dijo, yo me voy, uno, y rogaré al Padre, dos, que envíe el Espíritu Santo, tres. Mire la Trinidad. Mucha gente dice, no, yo no creo en la Trinidad porque en la Biblia no está la palabra Trinidad. Es cierto, en la Biblia no está la palabra Trinidad. Pero Jesucristo muy claro lo dice como se lo acabé de explicar. Yo me voy, está hablando de la persona de Jesucristo. Y rogaré al Padre, está hablando de la persona del Padre. Que envíe el Espíritu Santo, está hablando de la persona del Espíritu Santo. Que esté con vosotros y que os recuerde todas las cosas. Ustedes pueden ver por todo el Evangelio de Juan, de capítulos 12, 13, 14, 15, donde se habla mucho de la Trinidad. No de la palabra Trinidad, sino de cómo trabaja la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces recite estos versículos, abra esta palabra y crea que Dios le puede perdonar cualquier pecado. Dios puede perdonar y hágalo mientras que estemos en vida. El Señor les bendiga grandemente.